¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este espacio donde nos sumergimos a fondo en las historias que han moldeado nuestro mundo. Y hoy nos adentramos en una de las narrativas más épicas, influyentes y transformadoras de toda la historia humana, el libro del Éxodo. Para esta exploración tan detallada, nos basaremos en gran medida en los análisis y la perspectiva de Rodrigo Montoya, del proyecto vidaconvocación.com, a quien agradecemos por su profundo trabajo. Así que prepárense, porque esto es mucho más que una simple historia de escape. Es un viaje desde lo más profundo de la opresión hasta el nacimiento de una identidad, una ley y una nación. Para navegar esta inmensa historia, vamos a seguir un orden cronológico. Primero, veremos el terrible estado de un pueblo en cadenas. Luego, conoceremos al libertador renuente, una figura llena de dudas. Después, seremos testigos de la confrontación en Egipto, una verdadera batalla de poderes. Viviremos la tensión de el cruce imposible y finalmente entenderemos cómo de todo ese caos emerge una nación forjada en la ley. ¿Listos? Pues empecemos este increíble viaje. A ver, para entender bien dónde estamos tenemos que retroceder un poco. Nuestra historia comienza varias generaciones después de que José, el de la túnica de colores, salvara a Egipto del hambre. Gracias a él, su familia, los israelitas, fueron recibidos como huéspedes de honor. Pero el tiempo pasa, los gobiernos cambian y la memoria es corta. Los israelitas prosperaron, se multiplicaron y un nuevo faraón que no conoció a José mira a esta creciente población extranjera y en lugar de ver una bendición, ve una amenaza. Una quinta columna, un riesgo para la seguridad nacional. Y el miedo, como sabemos, es el padre de la opresión. Y la respuesta del faraón a su miedo es brutal: la esclavitud. No se trata solo de trabajo duro. La Biblia dice que les amargaban la vida. Es una opresión sistemática diseñada para quebrar su espíritu. Imaginen el sol del desierto cayendo a plomo mientras construyen las monumentales ciudades de almacenamiento Pitón y Ramsés. No es un trabajo para construir un país. Es un trabajo para deshumanizar a un pueblo, para convertirlos en meras herramientas, para que olviden quiénes son y de dónde vienen. Es una esclavitud física, pero sobre todo espiritual. Pero la población israelita sigue creciendo. A pesar de la opresión, la vida se abre paso. Y el miedo del faraón se convierte en paranoia, llevándolo a tomar una de las decisiones más crueles que se puedan imaginar. Llama a las dos parteras hebreas, Sifrá y Poá. Pensemos en el rol de una partera. Son las que traen la vida al mundo. Y el faraón intenta corromper eso desde la raíz. Les da una orden directa, secreta y genocida. Cuando asistan a las hebreas en el parto, si es niño, mátenlo. Es el terror en su máxima expresión. Y aquí ocurre algo extraordinario. Estas dos mujeres, en una posición de vulnerabilidad absoluta, toman una decisión que cambiará la historia. El texto dice que temieron a Dios. Este no es un miedo de terror, es un miedo de reverencia, de respeto a una autoridad moral superior. Y por esa reverencia desafían al hombre más poderoso de la tierra. Este es quizás el primer acto de desobediencia civil registrado, basado en una conciencia superior. Su valentía es increíble, pero su acción enfurece al faraón, quien ahora hace pública su orden genocida. Le ordena a todo su pueblo que arroje a cada niño varón hebreo al río Nilo. Y es justo en este abismo de desesperación, donde el río Nilo se ha convertido en una tumba para bebés, que la ironía divina se manifiesta de forma espectacular. Una madre desesperada, Jocabed, en un acto de fe y amor, coloca a su hijo en una canasta impermeabilizada y la deja en el río, esperando un milagro. Y el milagro llega de la forma más insólita posible. Quien encuentra y rescata al niño es, nada más y nada menos, que la propia hija del faraón. El instrumento de muerte se convierte en cuna de salvación. Y ese niño, claro, es Moisés. La vida de Moisés es un torbellino de identidades contradictorias. Se cría como un príncipe egipcio, con toda la educación y los privilegios que eso conlleva. Pero él sabe que es hebreo. Un día, viendo la injusticia, interviene y mata a un capataz egipcio. Cree que ha hecho un acto heroico, pero al día siguiente se da cuenta de que su gente no lo ve como un libertador. Es un extraño para ambos mundos, así que huye. Se convierte en un fugitivo, un pastor en la tierra de Madián. Pasa 40 años en el desierto, en el anonimato total. Y es allí, cuando ya ha abandonado toda pretensión de grandeza, que Dios se le aparece en una zarza ardiente, un fuego que arde pero no consume, una imagen perfecta de la presencia santa de Dios. Desde esa zarza Dios le da a Moisés una misión que suena a locura. Ve al faraón, saca a mi pueblo de Egipto. La reacción de Moisés es profundamente humana. No hay un «sí, señor». Hay una serie de 5 excusas, empezando con esta pregunta: ¿quién soy yo? Y es una pregunta honesta. ¿Quién es él?
¿Un príncipe egipcio? ¿Un pastor fugitivo? ¿Un asesino? Está lleno de dudas, de inseguridades. Argumenta que la gente no le va a creer, que no sabe ni qué decir, y finalmente confiesa que es torpe de boca y de lengua, que tiene un impedimento para hablar. Se siente total y absolutamente inadecuado. Pero fíjense en esto porque es clave. A cada protesta de Moisés, Dios no le dice tú puedes, sino que le da una promesa centrada en él mismo. A la pregunta, ¿quién soy yo?, Dios responde, no importa quién eres tú, lo que importa es que yo estaré contigo. Cuando Moisés pregunta qué nombre dar, Dios revela su nombre personal. Yo soy el que soy. Una declaración de existencia eterna y soberana. Le da señales de poder, como la vara que se convierte en serpiente, para validar su mensaje. Y ante la excusa final sobre su elocuencia, Dios no lo sana mágicamente, sino que le provee ayuda. Su hermano Aarón será su portavoz. La lección es clara. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Y así, con un pastor de 80 años lleno de dudas y su hermano, armados con una vara y una promesa, se presentan en la corte del imperio más poderoso del mundo. Imaginen la escena. Se enfrentan al faraón, un hombre considerado un dios viviente, y el mensaje que le dan es de una audacia increíble. El Señor, el Dios de Israel, dice, «Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto». La respuesta del faraón, como era de esperar, es de un desprecio absoluto. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Es un choque de dioses. La negativa del faraón no es pasiva, es agresiva. No solo dice no, sino que castiga al pueblo por la petición de Moisés. Les quita la paja, un componente esencial para hacer ladrillos de adobe, pero les exige la misma cuota de producción. Es una táctica cruel para aplastar su esperanza, para que se vuelvan contra Moisés y Aarón. Y este desafío directo al Dios de los hebreos es lo que desencadena la confrontación que todos conocemos. Las 10 plagas. No son desastres naturales al azar, son, como veremos, ataques dirigidos y teológicos. Cada plaga es una lección objetiva, una demostración de poder. Pensemos en esto. La primera plaga ataca al Nilo, la fuente de vida de Egipto, adorado como el dios Hapi. Al convertirlo en sangre, el Dios de Israel demuestra su poder sobre el Dios más fundamental de Egipto. La plaga de ranas es una burla a Eket, la diosa de la fertilidad con cabeza de rana. La plaga de oscuridad de 3 días es un ataque directo a Ra, el dios del sol, la deidad principal del panteón egipcio. Y con cada plaga vemos esa frase terrible: el corazón del faraón se endureció. Es un debate teológico fascinante. ¿Lo endureció Dios o se endureció él mismo? El texto parece sugerir una sinergia terrible, la soberanía de Dios permitiendo que la terquedad del faraón llegue a sus últimas y trágicas consecuencias. Y llegamos a la 10ª y más devastadora plaga. Pero antes del juicio, Dios provee una vía de salvación. Instituye la Pascua. Cada familia israelita debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y pintar con su sangre los postes y el dintel de su casa. Esa noche, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, donde veía la sangre, pasaba de largo. Es un acto de fe y obediencia que salva vidas. Este evento se convierte en el acto fundacional de Israel. Es la noche en que nacen como pueblo, redimidos por la sangre de un cordero. La tragedia que golpea a cada familia egipcia, desde el palacio del faraón hasta la celda del prisionero, es lo que finalmente, y de forma devastadora, rompe la voluntad del faraón. Y finalmente, después de 430 años, son libres. Una multitud enorme que el texto describe como 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, sale de Egipto. Pero esta libertad es terriblemente frágil. Apenas se han ido y el faraón se arrepiente. La pérdida de su fuerza de trabajo es un golpe económico masivo. El orgullo herido es insoportable. Así que reúne a la élite de su ejército, sus 600 mejores carros de guerra, y se lanza en una persecución furiosa. La situación no podría ser más desesperada. Imaginen el terror de los israelitas. Están huyendo, pero llegan a la orilla del Mar Rojo. Es una barrera infranqueable. Y mientras miran el agua, escuchan el estruendo y ven la nube de polvo que se levanta a sus espaldas. Es el ejército egipcio, acercándose a toda velocidad. Están atrapados. No hay escapatoria. Es el fin. El pánico se apodera de ellos y le gritan a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has traído a morir en el desierto? Prefieren la seguridad de la esclavitud a la incertidumbre de una libertad que parece una trampa mortal. Y es en ese momento de terror absoluto que ocurre uno de los milagros más grandiosos jamás contados. La columna de nube que los guiaba se mueve detrás de ellos, creando una barrera de oscuridad entre ellos y los egipcios. Moisés, por orden de Dios, extiende su vara y un viento recio sopla toda la noche, dividiendo las aguas. Se forma un camino de tierra seca, con 2 murallas de agua a cada lado.
Los israelitas cruzan en la oscuridad hacia la libertad. Cuando los egipcios los siguen, sus carros se atascan. Y al amanecer, cuando todo Israel ha cruzado, Moisés vuelve a extender su mano y las murallas de agua colapsan sobre el ejército egipcio, aniquilándolos por completo. La liberación es ahora definitiva, sellada por las mismas aguas que amenazaban con ser su fin. Sería fácil pensar que aquí termina la historia. Fueron liberados, pero en realidad este es el verdadero comienzo del desafío. Sacar a Israel de Egipto fue la parte fácil. Sacar a Egipto de Israel, de su mentalidad de esclavos, eso tomaría 40 años. Ahora, en la vastedad del desierto del Sinaí, enfrentan la pregunta más importante. Ya que somos libres de Faraón, ¿para qué somos libres? ¿Cómo se vive ahora? El desierto se convierte en un aula de aprendizaje. Y a menudo las lecciones son duras. Apenas 3 días después del milagro del Mar Rojo, se quejan porque el agua es amarga. Dios se la endulza. Luego se quejan de hambre, y Dios les envía maná del cielo, un pan diario que les enseña a depender de Él cada día. Se enfrentan a enemigos y aprenden a luchar. El liderazgo de Moisés se ve abrumado y su suegro Yetro le da un sabio consejo sobre cómo delegar y organizar al pueblo. Cada crisis, cada queja, es una oportunidad para desaprender los hábitos de la esclavitud y aprenderlos de la confianza y la comunidad. Y así, probados y enseñados, llegan finalmente al pie del monte Sinaí. En el Sinaí, la relación entre Dios e Israel se formaliza. Dios les propone un pacto, una alianza. Y la oferta es asombrosa. Les dice, si guardan mi pacto, serán mi tesoro especial. En un mundo lleno de naciones poderosas, este grupo de ex-esclavos sería su tesoro. Pero no solo eso, serían un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto significa que toda la nación, no solo una clase especial, tendría acceso a Dios y la misión de representarlo ante el resto del mundo. Están pasando de ser esclavos sin propósito a ser un pueblo con la vocación más alta imaginable. El corazón de este pacto, la constitución de esta nueva nación, son los 10 mandamientos. Y es fundamental que no los veamos como una lista de reglas arbitrarias para quitar la diversión. Son los principios que hacen posible la libertad. Los primeros mandamientos definen su relación con Dios, la fuente de su libertad. Y el resto define cómo deben relacionarse entre ellos para que esa libertad no degenere en caos. Proteger la vida, la familia, la propiedad, la verdad, son las bases de cualquier sociedad justa y funcional. Son las barandillas en el puente de la libertad, que evitan que caigan de nuevo en otro tipo de esclavitud, la de sus propios impulsos y la anarquía. Y esa pregunta nos lleva al corazón del legado del Éxodo. Esta historia ha sido la inspiración para incontables movimientos de liberación a lo largo de la historia humana. Pero su mensaje más profundo es este. La verdadera libertad no es la ausencia de restricciones. La verdadera libertad es la liberación de la tiranía para poder vivir para un propósito más alto. Es cambiar un amo cruel, Faraón, por un pacto con un Dios liberador. Es entender que la libertad florece dentro de una estructura de ley, propósito y comunidad. Es una narrativa que nos enseña que el fin de la opresión es solo el comienzo de un viaje mucho más largo, el de construir una vida y una sociedad que reflejen la justicia y la santidad del libertador. De nuevo, un profundo agradecimiento a Rodrigo Montoya por las ideas que han enriquecido este análisis.